Bueno, entonces vamos de nuevo. Veníamos hablando de lo siguiente, que el neodesarrollismo, como modelo de acumulación en términos de Torrado y de los textos que están, podemos decir que se inicia en el 2003 con la llegada del kirchnerismo o de Kirchner, y que continúa, que tiene un continuo, con algunas variantes, pero que tiene un continuo hasta el 2015. Y yo lo que comentaba recién es, bueno, en realidad ese modelo podemos decir que, en términos generales, la política social, hasta la pandemia, ¿no? Estamos hablando, no tuvo grandes modificaciones. Y marcaba, o sea, marcaba que los pilares de la política social, por lo menos hasta el 2015, 2016, se centraban en educación, en salud, en una política, si se quiere, de ingresos, porque la asignación universal por hijo termina siendo una política de ingresos también, porque pone una cantidad de dinero en las familias, por lo tanto afecta el ingreso. Pero decía casualmente que la política de vivienda nunca había sido el centro de la política social en la Argentina, ¿sí? Nunca había sido el centro, y de hecho un gran problema que tiene nuestro país es casualmente la vivienda. Digo, la vivienda sigue al día de hoy siendo un problema. Dicho esto, lo que marcaba era que también el neodesarrollismo, ¿sí?, o el modelo kirchnerista según unos, como quieran denominarlo en ese punto, se caracteriza por entender que la política social es a su vez un aspecto también de la política económica. ¿Por qué? Porque recuerden lo que decía Keynes, y el desarrollismo tiene algo del planteo de Keynes, en el sentido que lo que asumen es que el motor del crecimiento es el consumo. Y por lo tanto, de lo que se trata es de mantener el mercado interno o el mercado con niveles de consumo. ¿Y cómo se mantiene el consumo? Básicamente poniendo dinero en la mano de las personas, no hay otro secreto. Un poco lo que sostiene este modelo es que el crecimiento se da por agregación de demandas. Es decir, ¿por qué? Porque agregación de demandas. Porque si el zapatero tiene un zapato para arreglar, se gana 10 pesos, voy a decirlo así groseramente. Con esos 10 pesos va a la verdulería y le compra al verdulero, no sé, un kilo de zanahorias. Ese verdulero, a su vez, con eso que gana, le compra al almacenero y así sucesivamente las demandas se agrega y esto genera el crecimiento. ¿Está bien? Por eso la preocupación principal, ¿cuál es? Mantener la demanda. O sea, no preocupa en el desarrollismo tanto la inflación como problema, porque no ve que la inflación sea un problema, y sí preocupa mucho más el tema de la caída de la demanda. O sea, cómo mantener una demanda relativamente estable. Y en eso, por eso digo que hay una mirada donde la política social y la política económica son aspectos del mismo proceso. Y cuando uno piensa en el modelo argentino, o en Argentina como país, y el tipo de derechos sociales y el tipo de protección social, la realidad es que uno llega a la conclusión que la política social siempre avanzó al ritmo de la política económica. ¿Qué significa que la política social va al ritmo de la política económica? Que las posibilidades reales de que se avancen los derechos sociales nunca se ha dado por un aumento en la redistribución de la producción. O sea, la riqueza no se redistribuye, sino que simplemente aumenta la producción. Y entonces ese aumento de la producción es lo que se distribuye. Pero si uno mira el proceso en los últimos 100 años de historia argentina, la riqueza en términos generales tendría a concentrarse. Obviamente en la pandemia lo que hizo fue magnificar todo. Digo, los problemas de desigualdad hoy en la Argentina son 3 veces peores de los que había hace 2 años. Y esto también es una realidad. Digo, hoy en la Argentina el 60%, un poco más del 60% del empleo es en negro. O sea, entienden que cuando digo que hay un desajuste muy grande entre el modelo de derechos basados en el empleo y una realidad que es el 60% del empleo negro. O sea, es como decir, hay 2 modelos de ciudadanía. Un ciudadano de primera que accede a un sector muy reducido del empleo formal, muy reducido del empleo formal, que más o menos está en condiciones de trabajo formales. ¿Por qué formales? Porque tiene acceso a obra social, porque tiene su jubilación, paga su jubilación, y porque tiene un conjunto de prestaciones que, si eventualmente le pasase algo, lo cubre. Mientras
que el 60% no tiene nada de todo esto. Y hay una trampa, cuando hablamos de informalidad, recuerden que decíamos que la informalidad laboral crece con el aperturismo durante la década del 70, ¿no? La informalidad, es decir, trabajar fuera del marco legal. Pero hay otro fenómeno que también marcábamos, que crece, que no es la informalidad, pero sí es algo que empeora las condiciones de trabajo, que es el contrato a tiempo parcial o los contratos laborales. Y eso se considera empleo formal, pero los derechos no se pueden garantizar mediante ese tipo de empleo. Es decir, una persona que es contratada por 6 meses, que los 6 meses se le paga en blanco, pero que cada 6 meses le renuevan un contrato. Básicamente, ¿se puede afiliar a un sindicato? O sea, ¿puede ejercer libremente el derecho de afiliación sindical? ¿Puede ejercer libremente el derecho de vacaciones? Y no, porque cada 6 meses vuelve casi a cero si te descuidan. Por lo tanto, es una inestabilidad permanente. Esta es otra característica que va teniendo el empleo. Cuando uno piensa en cuál es la fuente de mayor estabilidad, generalmente el Estado se presenta en la Argentina, ¿sí?, como un empleador que da estabilidad en el trabajo. ¿Se entiende lo que quiere decir con estabilidad? En el Estado argentino los sueldos son relativamente más bajos que en el sector privado, bastante más bajos, pero son mucho más estables. En el sector privado, los sueldos son más elevados, pero el empleo es muchísimo más inestable. Segunda o tercera cuestión que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con el modelo de familia que presume el sistema de protección social. Es decir, para la protección social, la familia nuclear sigue siendo un poco el centro de la escena. Cuando uno piensa, y por ahí la negra, digo, Mariana va a tenerlo más claro que yo, que es, ¿qué pasa si yo soy un abuelo que tiene 3 nietos a su cargo? Por X motivo, porque fallecieron los padres, porque yo decidí, ¿me es fácil acceder a la asignación por hijo? Incluso teniéndolos a cargo. ¿Me es fácil o realmente es muy complicado, Mariana, acceder a la asignación por hijo? En general, con el otorgamiento de la guarda, se le presenta un oficio judicial ANSES para que lo incorpore. O sea, hay que oficiarlo judicialmente. Es más simple, claro, es más simple si soy el padre. Hay que oficiarlo judicialmente también, porque como vos dijiste, mucho está feminizado todo lo que es Claro, política pública. Entonces le corresponde a la madre, aunque no tenga los pibes. Entonces hay que judicialmente pedir el cambio de titularidad al ANSES. la pregunta que yo siempre hago es la misma, ¿eh? Fíjense en este detalle. ¿No termina siendo un programa, así como está planteado, que termina reforzando el trabajo femenino? Es decir, el trabajo reproductivo como un trabajo eminentemente femenino. O sea, más que fomentar la corresponsabilidad, es decir, que hombre y mujer en igualdad de condiciones se ocupen de la crianza y del cuidado de las hijes, al tener la asignación eminentemente este carácter de la receptora es la mujer, lo que termina haciendo en algún punto es reforzando ese rol. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Esto me parece que tiene que ver con esto que yo voy marcando, que son los problemas que tiene la política social. ¿Por qué? Porque el proceso, cuando uno piensa la política social, piensa que estamos hablando de casi 100 años de historia. O sea, cuando menos nos damos cuenta, es un siglo de historia. Son cosas que pasaron a lo largo del último siglo prácticamente. Estamos en 1920, ¿no? Imaginar que los últimos 80 años casi. Entonces, fue mucho lo que cambió el mundo en los 80 años. De hecho, cuando uno piensa los últimos 10 años, cambió radicalmente el mundo. Por lo tanto, también hay que plantearse qué es hoy una política universal. Hoy, una política universal, ¿qué sería? La asignación por hijo, a ver, es focalizada, no es universal. Cuando hay un requisito de ingreso, es focalizado. ¿Se entiende la diferencia o no? Si yo para poder ingresar a un programa tengo que cumplir un requisito, ya está focalizado. No importa cuál sea el requisito. Por ejemplo, consumir tantos metros cúbicos de gas. Eso es un requisito. Si ese requisito lo cumplo y si ese requisito es condición para ingresar o no ingresar,
La política es focalizada. Será una focalización muy amplia, será una focalización menos amplia, más restringida o menos restringida, pero es focalización. ¿Se entiende hasta acá? Y casi todas las políticas de ingreso, ¿qué es ingreso? Tiene que ver con la plata que ponemos en los hogares. ¿Se entiende bien, no? Ingreso. Toda política de ingreso. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, hay una paritaria y se da un aumento salarial por encima de la inflación, esto es política de ingresos. ¿Se entiende bien, no? La política salarial es política de ingresos. La política monetaria en algún punto también afecta a los ingresos. Digo, si el dólar sube a 190, mis ingresos se ven afectados. ¿Por qué? Y porque la nafta, una parte es en dólares, porque, por lo tanto, también eso es política monetaria, es política de ingresos. ¿Se entiende bien, no? Todo lo que afecta el dinero con el que vivimos y consumimos y mandamos a nuestros hijos a la escuela o mandamos a comprar un kilo de pollo, todo eso es política de ingresos. En la historia argentina, si uno piensa la política social, hasta el aperturismo, o hasta los 90, si quieren, hasta la llegada del neoliberalismo, los ejes de la política social fueron el empleo y los ingresos, como ejes centrales, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? Trataban de mantener empleo e ingresos. Fíjense que en algún punto hoy seguimos un poco atados a esa idea. Cuando se habla de la paritaria es porque el trabajador formal en algún punto, esa paritaria empuja incluso al sector informal también. Voy a decir algo más que tengo miedo que confunda. No nos olvidemos de algo simple. Si es una economía capitalista como creemos, y voy a decir como creemos, ¿no? En el sentido de, si es capitalista, hay un principio simple, que es, todo tiene que ver con la regulación de la fuerza de trabajo. No hay otra forma de regular una economía capitalista. ¿Qué significa regular el valor de la fuerza de trabajo? Esta es una cosa que yo estoy pensando últimamente que tiene que ver con regular lo único que es ficticio, que es la fuerza de trabajo. Es una mercancía ficticia. Es tratada como una mercancía la fuerza de trabajo, pero no es una mercancía. Por lo tanto, la única variable que realmente interviene el sistema es en esa mercancía, fuerza de trabajo. ¿Cómo interviene? Desde política monetaria, política salarial, todo lo que hace el gobierno y todo lo que hace el mercado. Insisto, no veamos como instituciones separadas al gobierno del mercado. Pensémoslo más en términos, ¿se acuerdan cuando veíamos Gramsci en primero? O sea, el Estado es producto de la sociedad. No es algo tan diferente, ¿está bien? Piensen que hay una dinámica, si lo quieren ver así, para que quede más claro. Pero entonces, las transformaciones de la familia, todo esto son aspectos, yo creo que en el fondo del mismo fenómeno. Ustedes se preguntan, ¿y cuál es ese fenómeno? Bueno, en términos generales lo que llamamos, por un lado, ese es el paso del capitalismo industrial del siglo XX, el capitalismo fordista de producción en serie y demás, incluso a un tipo de capitalismo a partir de los 70, ¿sí? Que se caracteriza más por la producción de información y por un fenómeno que es lo que podríamos llamar una nueva división internacional del trabajo. ¿Qué significa una nueva división internacional del trabajo? Cuando pensamos en la revolución industrial, ¿se acuerdan? Decíamos, Inglaterra se industrializó, Europa se industrializó, se volvieron países centrales y se le asociaron a ellos países periféricos. Esa fue una división internacional del trabajo. ¿Está bien o no? En el 70 o a partir del 70 se da una nueva división internacional del trabajo. ¿En qué se apoya esta división? Autores como Daniel Bell van a hablar de la sociedad postindustrial. Básicamente lo que dicen es, las sociedades industriales avanzadas han avanzado tanto que empiezan a llevar la producción de bienes hacia los países del tercer mundo. Es decir, empieza a llevarse la producción de los centros industriales hacia países del tercer mundo, y en los países centrales empieza a concentrarse la producción de conocimientos. Ejemplo, Mercedes sigue teniendo su planta principal en Alemania, mete a todos sus científicos, técnicos y demás a hacer investigación, ingeniería, desarrollo, ¿sí? En Alemania. Las partes más sensibles de una computadora de un Mercedes la diseñan científicos alemanes y demás, y después le dan los planos y la hacen en un pedacito en Tailandia, otro pedacito en, no sé, en Birmania, y por ahí lo terminan ensamblando en México.
Y ese producto lo terminan vendiendo en el mercado europeo. No sé si se entiende esto de esta nueva división internacional del trabajo. ¿Europa qué hace? Europa concentra el flujo de información. ¿Qué significa concentrar el flujo de información? Cuando uno mira la producción industrial del capitalismo del siglo XX, entraba un producto por una puerta en la cadena de montaje y salía del otro lado otro producto, no. ¿Está bien hasta acá más o menos? Entonces, en esa planta industrial salía todo. Hoy por hoy la producción no está localizada en ese predio industrial como antes. Ya no hay fábricas, grandes plantas con miles de obreros. Lo que observamos hoy es pequeña producción, muy pequeña, pero totalmente deslocalizada. ¿Qué es deslocalizada? Voy a poner a ver si consigo un ejemplo. Imagínense que un control remoto, algo que parece muy simple, por ahí la plaqueta se ensambla en México. Los chips se producen en Birmania. Estos teclitas las van haciendo en diferentes lugares del mundo porque depende del costo. Y la terminan ensamblando en Honduras, por ahí. ¿Se entiende, no? Esto significa que está deslocalizado. No hay un lugar. Ahora, la cantidad de información que tiene que fluir para que la pieza que hacen en Birmania entre después en el ensamblaje en otro lugar del mundo que nadie conoce, tiene que tener un nivel de exactitud milimétrico. Y por otro lado, para que la producción no se atore, ¿qué quiero decir atorarse? Si yo tengo una superproducción en Birmania y saco 20.000 de estos rápido, y los que hacen las cajitas no lo hacen al mismo ritmo, se me traba la producción, ¿o no? Yo tengo que poder coordinar algo que se produce en diferentes lugares del mundo en tiempo real y poder llevarlo a un solo lugar en tiempo real y que lo ensamblen y tenerlo dispuesto para la venta en el tiempo que calculé. Se entiende que esto implica muchísima coordinación. Europa, lo que viene a decir algunos autores, lo que empieza a hacer es esta tarea. En Europa se empiezan a concentrar estas funciones. Obviamente que estas funciones de coordinar a nivel global, piensen que estamos hablando, chiques, empresas globales. ¿Saben lo que es una empresa global, no? Carrefour. Carrefour es una empresa global. ¿Qué significa que es global? Con Walmart me sale mejor porque conozco los datos de Walmart, pero Walmart produce a nivel global ingresos equivalentes a 3 veces el PBI de la Argentina. En términos más concretos, Walmart, podríamos decir, que tiene más poder económico, tiene 3 veces más poder económico que Argentina. ¿Qué significa tener más poder económico que Argentina? Y significa que las inversiones de Walmart en los diferentes lugares del mundo hacen que, si un CEO de Walmart en América Latina quiere llamar a un presidente, seguramente lo atiendan rápido. Probablemente si un presidente de Argentina quiere llamar a otro presidente, probablemente tarden en atenderlo. Eso es básicamente el poder económico. ¿El poder económico qué es? Es un principio sobre el que se organiza nuestro sistema. Nuestro sistema tiene una paradoja. Se apoya en, por un lado, la acumulación de capital, es decir, lo llamamos la plusvalía. O sea, yo tengo que dar tantos derechos, pero esos derechos no tienen que afectar la ganancia. ¿Lo entienden bien, no? En pocas palabras, ¿todos queremos poner escuelas? Sí. ¿El problema es que hay que aumentar los impuestos para que haya más escuelas? ¿Todos queremos pagar más impuestos? No. Queremos que paguen los que más tienen. Esta sería una solución rápida, porque nosotros somos los que menos tenemos. Lo que pasa es que los que más tienen más, entre otras cosas, porque tienen más poder. Y aquí entramos en el problema, básicamente, de lo que Klaus Hofe u otros autores llaman contradicciones estructurales del capitalismo. ¿Qué son las contradicciones estructurales del capitalismo? Lo que dice Hofe, y van a ver en algunos textos de la unidad 4, creo, si no me equivoco, tiene que ver legitimidad, Bismarck o Keynes, quién es el culpable, es uno de los textos, pero lo que dice Hofe es lo siguiente. A ver, el capitalismo requiere de la acumulación de capital, y en esto vamos a estar todos de acuerdo, ¿sí o no? O sea, no funciona el capitalismo sin acumulación de capital. Pero también es cierto que el capitalismo funciona sobre un principio político que es la igualdad de todos. Por lo tanto, para poder funcionar requiere un mínimo de consensos y de legitimidad. En otras palabras, todo gobierno que llega puede, por ejemplo, mejorar la tasa de ganancia de los empresarios, por ejemplo, sin invertir en escuelas o en salud.
Lo que pasa es que esto le quita legitimidad al gobierno, ¿o no? Al quitar la legitimidad, el gobierno pierde consensos, pierde apoyos, por lo tanto, dice, bueno, hasta acá llegué, voy a poner unas escuelas. Digo escuelas para que se entienda el ejemplo. Invierte un poco y mejora esas condiciones. Pero claro, al mejorar esas condiciones, afecta la tasa de ganancia. Se entiende que no hay una solución, ¿no? O sea, no hay forma de mejorar los derechos sin afectar la tasa de ganancia. Cuando hablamos de distribución del ingreso, hablamos de derechos. ¿Por qué hablamos de derechos? Porque es una economía capitalista, no hay otra forma, o las principales formas para acceder, si se quiere, al bienestar, ya lo dijimos, ¿cuáles son? 3. Mercado, familia o Estado. No hay otra forma, no es que tenemos, ustedes me dirán, bueno, pero el tercer sector, sí, pero el tercer sector, en realidad lo que hace, habría que discutir si el tercer sector genera riqueza, primero. O sea, ¿quiénes son los sectores que generan riqueza? Lo cual es todo un debate, chiques, ¿eh? Porque a veces uno habla de que aumenta, porque si no es falso, es creer que el aumento de la economía implica aumento de la actividad productiva. A veces las economías aumentan porque aumentan los precios de los commodities. O sea, vendemos trigo, aumenta el precio del trigo, ¡ah! Aumenta la economía. Pero no es que aumenta realmente. Una economía aumenta cuando de 1.000 toneladas producimos 40.000. Eso es un aumento, un crecimiento. Que aumente la plata que tenemos o la plata que ingresa no necesariamente es crecimiento. ¿Se llega a entender esta idea? Voy a decirlo más fácil. Yo este año cobro más que el año pasado, pero por algún motivo vivo peor. Por lo tanto, queda claro que me estén pagando más no me garantiza vivir mejor. O lo que llamamos, ustedes me dirán, eso es lo que llamamos el salario real y el salario nominal. Bueno, en mi ejemplo sí. En el ejemplo de los países es parecido. Cuando uno dice que nuestra economía creció, ¿no? ¿En qué nos basamos para decir? El dato sería que producimos más trigo, que producimos más hierro, o que producimos más autos, o que producimos algo más, en más cantidad. ¿Sí? Eso implica crecimiento. El crecimiento tiene que ver con la producción para mí. Y ustedes me dirán, y eso no es y todo esto ya es teoría, casi les diría. Yo creo que la economía en el fondo es más que una ciencia, creo que es una praxis social. Y tiene que ver con lo que la gente cree. O sea, por algún motivo tiene que ver. Si yo creo que algo es de determinada manera, generalmente nos comportamos como si fuese así, y por ende termina teniendo esa suerte de efecto, ¿no? ¿Vieron cuando hablaban de la profecía autocumplida? La economía tiene mucho de eso para mí. Digo, y la conducta humana tiene mucho de expectativa. O sea, los seres humanos actuamos mucho por expectativa, o sea, por lo que esperamos que vaya a pasar. Si yo les dijese, miren, el dólar mañana va a estar a 200 pesos, estoy seguro que salimos de acá todos corriendo a tratar de comprar algún dólar, si tuviese la forma de demostrárselos. Entonces, un poco la economía funciona con esas lógicas. Insisto, la contradicción estructural yo no creo que se pueda resolver. ¿Por qué? Y porque cuanto más avanzo en los derechos, más afecto la ganancia. Y cuanto más afecto la ganancia, ¿qué hace cualquier capitalista? Algo simple, ¿qué hacen las empresas hoy en la Argentina? Me voy, dicen. O sea, usan el poder de fuego que tiene el capital, es decir, me retiro del mercado y me voy a otro lado. Y en cuanto se retiran, aumenta el desempleo, con lo cual el descontento vuelve, el gobierno también pierde legitimidad. ¿Se entiende, no? Y esa pérdida de legitimidad también lo pone un poco en esa contradicción estructural. No hay una forma de zafarla, honestamente. O sea, se trata de eso. En última instancia, la lucha por los derechos es eso. Yo se lo diría así, o sea, es una lucha que no tiene un fin. Porque no es algo, porque es la lucha también por el sentido del derecho. Yo creo que 1000 veces dije, no, todos vamos a estar de acuerdo en que el derecho a la educación hay que garantizarlo. Ahora, no nos vamos a poner de acuerdo cuando pongamos a discutir y cómo lo garantizamos. El cómo es todo un tema de debate también.